Buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más para compartir de la palabra de Dios, para compartir un pensamiento, algo que podamos llevar con nosotros durante el día. Rápidamente, si estos videos le están siendo bendición, si quiere recibir notificación cuando sean publicados, siempre dele suscríbase a este canal en YouTube o dele un like a la página de la iglesia, y así podrás recibir las notificaciones. Pero sin perder más tiempo, vamos a entrar a lo que vamos a tratar el día de hoy. Creo que hay cosas muy buenas que compartir el día de hoy. Creo que en cada video hay algo nuevo que Dios quiere tratar con nosotros. Y una vez más vamos a estar en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Y lo voy a leer otra vez. El propósito de estar leyendo estos versículos es que le encontremos el sabor a la lectura, que le encontremos algo que Dios quiera hablar con nosotros a través de la palabra de Dios. Y por eso me gusta leerlo cada vez que hacemos un video. Vamos a leerlo. Una vez más vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, y busque la versión que más usted pueda entender. Si quiere, siga conmigo, o puede brincar este segmento si usted lo va a leer en su propia versión. Dice así la palabra de Dios. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Bendecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor». «¿Cómo podré estar seguro de esto?», preguntó Zacarías al ángel. «Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». «Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios», le contestó el ángel. «He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda». Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo.
Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La pregunta que nos trae atención al tema de hoy que presenta el libro dice así: vuelva a leer el relato de la aparición del ángel a Zacarías. ¿Cómo reaccionó a la aparición? En su opinión, ¿por qué reaccionó de esta manera? Bueno, el punto de hoy es ¿por qué Zacarías reaccionó con temor, verdad? Y cuando estaba estudiando esto, me hice esa pregunta por una buena parte del día, y no podía contestar. No entendía por qué. No entendía por qué Zacarías, entendiendo de que él era un hombre intachable delante de Dios, que tenía una relación con Dios, hubiera respondido con temor delante de un ángel. Y tuve que buscar, porque realmente de lo que yo he entendido, había entendido hasta ese momento, no podía dar una respuesta. Y tuve que buscar, y creo que lo que vamos a compartir de hoy es muy bueno y ojalá que lo podamos entender. Es muy bueno entender el tema del día de hoy, pero creo que no nos va a gustar. No nos va a gustar lo que vamos a hablar hoy, porque realmente pone el énfasis en Dios y no en nosotros. Y desafortunadamente creo que todos nosotros siempre estamos buscando poner el énfasis en nosotros. Y ahorita vamos a hablar de lo que vamos a explicar de lo que estoy hablando. ¿Por qué Zacarías se asustó? ¿Por qué piensa usted? Y póngale pausa al video y trate de contestar. De todo lo que conocemos acerca de Dios, acerca de las personas que tienen relación íntima y cercana con Dios, ¿por qué cree usted que hubo temor en Zacarías cuando se le apareció el ángel? Póngale pausa al video. Ok. ¿Puedo tener una respuesta? Antes de ver el video, el resto del video, ponga su respuesta en el comentario y vamos a ver, vamos a entender. Pero como yo no pude dar una respuesta clara por mí mismo de lo que yo he entendido acerca de la palabra de Dios, acerca de Dios, de tener una cercanía con Dios. Esto realmente no puede dar una respuesta, pero para eso estamos compartiendo. Una de las cosas que se me vino a la mente es precisamente eso. No debería conocer un ángel de Dios, Zacarías, un mensajero de Dios, cuando lo vea. Especialmente alguien como Zacarías, que tenía una relación y una disposición de servirle al Señor, no debería conocer un mensajero de Dios. Y hay algo que debemos entender en este ambiente, en ese momento de donde se encontraba Zacarías. Recuérdense que estamos en el tiempo de Jesús. Pero ¿qué es lo que había ocurrido antes de eso? Antes del tiempo de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 libros que hablan acerca del mismo tema, acerca del
básicamente los últimos años de la vida de Jesús. Pero antes de eso estamos en al final del Antiguo Testamento. Y entre esos dos, el final del Antiguo Testamento y los primeros libros del Nuevo Testamento, hay un espacio de 400 años en donde Dios había mantenido un silencio completo. Recuérdense que Dios hablaba a través de profetas y por 400 años no había habido ninguna palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y que después de eso, de repente le aparezca a uno mismo un ángel. Yo creo que es algo muy contradictorio. ¿Cuántas generaciones han pasado que no han escuchado una palabra de Dios? Yo creo que serían tal vez unas 3 o 4 generaciones de personas que no han escuchado una palabra directa de Dios, y que ahora de repente uno esté en el templo y esté haciendo el trabajo y la obra del Señor, y de repente que venga un ángel y se aparezca delante de uno. Creo que es una respuesta natural. Y no solamente los 400 años de silencio. Pensemos en cuántas veces en la Biblia se le aparece a alguien un ángel. Creo que en una mano podemos contar en toda la Biblia, en un lapso tal vez de 2000 años que cubre la Biblia, que unas cuantas veces ha visto una ocurrencia de que un ángel se le aparezca a alguien. No es algo normal que vemos todos los días. Y entonces venimos y esto le ocurre a Zacarías. Yo no sé cómo al principio, cuando yo estaba pensando esto, lo estaba tratando de... No debería tener Zacarías suficiente conocimiento, suficiente relación con Dios para poder ver y reconocer que era un ángel, un mensajero de parte de Dios. Y viéndolo desde el punto de vista ahora, que esto no es algo que ocurre todos los días, empezamos a entender un poco a Zacarías, el de tener temor. Y si vemos unos capítulos más adelante, cuando se le aparece un ángel a los pastores que estaban cerca de donde había nacido Jesús, y viene un ángel, se les aparece, y lo primero que les dice a ellos: no tengan temor, porque ha nacido el Salvador. Y les dice que vayan y vean al Salvador, al Mesías. Eso de igual manera muestra la respuesta natural, ¿verdad?, de nosotros, de poder ver a un personaje sobrenatural aparecerse delante de nosotros. Creo que responderíamos de igual manera, y no hay que señalar a Zacarías de esa manera. Entonces la reacción de Zacarías fue, y creo que sería algo normal para todos nosotros. Y debemos pensar que las cosas de Dios no son cualquier cosa de este mundo. Debemos entender esa parte, especialmente un ángel, las cosas que hace Dios. Cuando Dios se revela a nuestras vidas, siempre es más de lo que podemos imaginar. Siempre es más de nuestras propias expectativas. Creo que nosotros podemos imaginarnos tal vez cómo sería un ángel por alguna película que hemos visto, pero que eso no nos ocurra a nosotros literalmente, no creo que nos vayamos a reaccionar como lo pintan en una película, o cuando nosotros hemos estado viendo una película de un ángel. Creo que es un momento sobrenatural, un momento asombroso,
que un ángel se le aparezca. Y debemos entender esta parte, que las cosas de Dios, cuando Dios se revela, siempre es algo más de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora pasando a la incredulidad de Zacarías, ¿verdad? Entonces, el temor lo entendemos de ese punto de vista. Ahora, ¿qué tal la incredulidad? Tiene un pase Zacarías en lo que es la incredulidad. Y una vez más, no era intachable, no era alguien que tenía una relación lo suficiente íntima para que se le describa de esa manera con Dios. Y no era intachable, y ahora, siendo intachable, ahora viene y entra la incredulidad. Y vemos la incredulidad en cuando Zacarías le hace y esto es seguro que va a pasar, ¿me podrías dar una señal? ¿Verdad? Ahí es incredulidad. Pero aquí está la parte que tal vez no nos... Bueno, ojalá que sea un reto para nosotros. Esta imagen de Zacarías pidiendo y siendo incrédulo, creo que es un ejemplo de lo que muchas veces pasa con nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide, cuando Dios nos confronta, no entendemos lo que Dios está haciendo y terminamos cuestionando. Es que yo necesito que saber por qué me está ocurriendo esto. Es que queremos saber, pero no solamente queremos, sentimos que necesitamos que saber por qué Dios está permitiendo esto. Y tomamos la misma actitud que Zacarías. Pero es mucho más fácil señalarlo a él que analizarlo en nosotros mismos, ¿verdad? Y buscando información, buscando datos acerca de este pasaje, estudiando, encontré un pasaje que quisiera compartir del comentario bíblico Mundo Hispano. Es un comentario, es un libro que alguien escribió acerca y hace comentarios acerca de básicamente de toda la Biblia, de todos los libros, y encontré este pasaje acerca de Zacarías. Y lo voy a leer porque creo que es muy interesante. Dice así: ¿no es esto el fiel retrato de lo que ocurre con todos los creyentes cuando se trata de creerle a Dios y actuar en consecuencia? No siempre existe en nosotros coherencia perfecta entre la fe y la obediencia. No siempre. No siempre estamos dispuestos a obedecer lo que por fe Dios nos pide que asumamos. No debemos apresurarnos a criticar gratuitamente a Zacarías, pues él simplemente estaba tratando de entender el plan de Dios y quizás pidiendo una evidencia adicional. El problema es que los planes de Dios no tenemos que entenderlos o discutirlos, sino solamente aceptarlos. Ahí sí nos cae duro ahí. Y eso me reta mucho a mí también, ¿verdad? Sigue diciendo: el Evangelio de Lucas apela poderosamente al accionar de la fe salvífica y su consecuente obediencia. Lucas parece acuñar en todo su relato una máxima teológica: no hay fe sin obediencia, ni obediencia sin fe. Las dos virtudes son dos caras de la misma moneda. A Dios le encanta que le crean, pero sin cuestionar. Ahí está duro, hermanos.
ahí está duro. No hay fe sin obediencia, ni obediencia sin fe. El hecho que tengamos fe en Dios implica que seamos obedientes sin cuestionar. Y el ser obedientes a Dios demuestra que tenemos fe. ¿Cuántos de nosotros, cuando no entendemos lo que nos está ocurriendo, venimos y empezamos a cuestionar a Dios? Nos ponemos a chillar, es la palabra que se me viene a la mente, a llorar, a demandar de Dios, a pedir, a aferrarnos a las promesas y oramos delante de Dios y pedimos que Dios nos haga un milagro, que haga algo y Dios está obrando en ese momento y nosotros le estamos pidiendo por qué está obrando de esa manera. Y una frase que lo he repetido varias veces y lo voy a volver a repetir: el justo por la fe vivirá. Nosotros, el tener fe en Dios implica que tenemos la suficiente confianza en Dios para obedecerle. El hecho de que seamos obedientes a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas implica que tenemos esa fe. ¿Y cuántas veces hemos pedido fe y queremos que nuestra fe aumente? Y lo que está diciendo Dios es que obedezcamos para tener la fe que deseamos. Es simple obediencia a que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo creo que si nosotros oramos todos los días y ponemos nuestra vida en las manos de Dios, no importa lo que ocurra en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, debemos entender que todo es bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y en eso podemos obedecer, ser obedientes, en saber que nuestra vida está en las manos de Dios, saber que Dios siempre está, como dice la canción, siempre está obrando. Y lo último, otra cosa, ¿qué aprendemos de que se apareció el ángel mientras que estaba trabajando, haciendo el trabajo Zacarías? ¿Cuántos quisiéramos que las cosas ocurrieran cuando las necesitamos? ¿Verdad? Pero no es cuestión de que ocurran grandes maravillas en nuestras vidas, sino que seamos fieles en nuestro diario vivir. No se registra ninguna otra ocurrencia similar en la vida de Zacarías, sino que solamente esta. Y la pregunta es, entendemos que Zacarías y Elizabeth eran ancianos. ¿Cuántos años tuvieron que estar caminando fielmente delante de Dios para que sean intachables y para que le abrieran la puerta a Dios para que ellos puedan ser los instrumentos que Dios iba a usar en este momento? Yo creo que nosotros muchas veces nos desesperamos y queremos las cosas ya. Y no entendemos por qué Dios se detiene. Como que se detuviera Él, como que el plan de Dios se estancara ahí. Y en esa desesperación empezamos a quitarle el control a Dios de nuestras vidas. La vida cristiana se trata como dice el libro, en el mientras, no en esos momentos milagrosos. ¿Cuántos nos cansamos de andar y no miramos un milagro, no miramos una respuesta?
El ser un cristiano victorioso se lleva a cabo en el mientras, no en el plano de los milagros. Ser fieles en nuestro diario vivir. Creo que muchas veces nosotros estamos apuntando, queremos como que un milagro ocurra todos los días, cada domingo, que haya un milagro ahí, empujamos y queremos escuchar y queremos sentir esa emoción. Pero es mientras que nosotros nos mantengamos fieles que le estamos abriendo la puerta a Dios que haga esos milagros. No debería ser nuestra meta los milagros. Simplemente es de mantenernos fieles cada día. No queremos esperar, no queremos luchar, no queremos confiar. Y lo que se me viene en la mente es lo que acaba de escuchar aquí, no sé si lo escucharon, el llanto de un bebé, de Emily. Porque no se le está dando lo que quiere en el momento que quiere. Y aunque sea algo que le pueda causar daño, empieza a llorar. Porque no se le dio lo que quería. ¿A cuántos de nosotros esa es nuestra actitud delante de Dios? La respuesta llega, el milagro llega, la unción llega. La cuestión es si estamos dispuestos a esperarla y ser fieles en el mientras. Es difícil mantenerse fiel en el mientras. Y si nos ponemos a pensar en cuánto tiempo entonces tendré que yo esperar hasta que Dios actúe. Creo que eso no es una pregunta que nos deberíamos hacer. Nos ponemos una expectativa más grande de lo que podemos alcanzar. Más bien, lo único que deberíamos buscar es: ¿puedo ser fiel el día de hoy? ¿Puedo hacer lo que Dios quiere y pida de mí el día de hoy? Y en esa constante búsqueda de ser fieles cada día, creo que al pasar el tiempo nos vamos a dar cuenta que Dios en cada uno de esos días, en cada de esas semanas que han ocurrido, meses, años, Dios ha sido fiel con nosotros para darnos las fuerzas, el ánimo, el deseo y lograr ser intachables como Zacarías, como Elizabeth. Yo he aprendido mucho. Ojalá que sea de bendición para ustedes. Vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor y pedirle que seamos fieles el día de hoy. No pensemos en el día mañana. Mañana tendrá sus luchas. Simplemente enfoquémonos en el día de hoy. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, por tener palabra que llegue en el momento indicado. Y eso es lo que esperamos cada día, que tú nos hables, escuchar tu voz y saber que tú estás a nuestro lado es suficiente, Señor, para seguir adelante. El día de hoy yo pongo en las manos tuyas a mis hermanos. Yo pongo en las manos tuyas las vidas de mis hermanos. Yo los bendigo, los declaro fortalecidos. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, mis hermanos son fortalecidos. En la palabra tuya, mis hermanos son fortalecidos.
Ellos son fuertes, ellos son victoriosos el día de hoy. Toda lucha, todo obstáculo que se ponga delante de ellos, ellos lo logran vencer. Y ellos se mantienen día tras día luchando y se mantienen y son victoriosos el día de hoy. Son victoriosos, Señor, el día de mañana y cada día, Señor, Padre, luchando para cumplir con tu voluntad en sus propias vidas. Padre, Señor, en lo que ellos necesiten el día de hoy. Pueden haber tantas necesidades. Señor, no sé cuáles son todas, pero el día de hoy yo pido por mi hermano que se siente solo. Yo pido por mi hermana que está pasando por alguna enfermedad. Aquellos que se sienten cansados, que se sienten agotados. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir si solo tú tienes palabras que nos dan ánimo, que nos levantan, que levantan nuestra mirada, que levantan nuestro ser una vez más para tomar un paso más, Señor, a través de las luchas del día cotidianas? Señor, podemos ver la mano poderosa tuya que es constante y es fiel. Y eso es lo que yo pido para mis hermanos, que ellos puedan aferrarse a ti, Señor, sostenerse en ti, mantenerse a través de ti, Señor, en su diario caminar. Yo declaro la bendición tuya, Señor. Les recuerdo, les animo, Señor, a que ellos sigan adelante en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en sus vidas y que al finalizar el día de hoy en su oración antes de acostarse, ellos tengan palabras de gratitud por las grandes cosas que tú hiciste y las cosas constantes que tú siempre haces en sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén.